Según un estudio realizado por Mafre en 2019, para el 86% de los españoles es la salud lo más importante en la vida. Otras respuestas, todas esas respuestas forman entonces el 14%, eran formar una familia, tener dinero o ser reconocidos en el ámbito social. Y bueno, no creo que te sorprenda esa encuesta. ¿A quién no le importa su salud? La salud es importante. Y es sobre todo cuando no la tenemos, es decir, cuando estamos enfermos, cuando nos damos cuenta de su importancia y cuando la echamos de menos. Yo mismo me di cuenta de ello en las últimas semanas. Como no suele enfermarme mucho, estoy tentado a tomar la salud por sentado. Pero cuando hace poco andaba con una gripe y una amigdalitis purulenta, que me hizo casi imposible ni tragar ni hablar, más sintiéndome tan débil que apenas pude hacer algo, me di cuenta una vez más que la salud realmente es muy valioso e importante. Ahora bien, quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Hay para mí algo más importante que mi salud? Es decir, algo por lo cual estaría dispuesto a sacrificar mi salud. En Filipenses 2, 25 a 30, nos es presentado un hermano que por su amor hacia Cristo y la iglesia estaba dispuesto a sacrificar lo más valioso que tenía, su salud. Uno que valoraba la obra de Cristo como más importante que su propia salud. Nos es presentado un siervo abnegado de Cristo, que se llama Epafroditos. Leemos de él que nos deja un ejemplo perfecto de lo que significa amar a Dios y al prójimo más que a sí mismo. Uno que vivió a lo que Pablo les llamó a sus receptores en Filipenses 2, 3 a 4, donde escribió: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En el texto de hoy veremos dos aspectos de una relación ejemplar entre un creyente y su iglesia que nos enseñan a servir sacrificadamente a Cristo. Y vemos el primer aspecto, que es un siervo que ama a su iglesia. Y vamos a leer los versículos 25 a 27 por ello. Filipenses 2, 25 a 27 dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pablo terminó diciendo que tiene previsto enviarles a Timoteo, en el párrafo anterior, lo que vimos en el último sermón, cuanto antes, y confió en el Señor que él mismo también les visitase pronto a los hermanos en Filipos. De esa manera subrayó la necesidad e importancia de esas dos visitas, es decir, la de Timoteo y la suya. Ahora, en el versículo 25, sin embargo, deja claro que hay una visita aún más importante, que lo más urgente no es la visita de Timoteo ni del apóstol, sino de otro hermano, de Epafrodito. Ya está implícito por cómo empieza el versículo 25. Empieza con pero, y habla justo de que
le va a enviar a Timoteo y que también va a ir pronto. Dice, pero hay algo, una visita aún más urgente, la de Epafrodito. Aquí en ese contexto, esa conjunción adversativa quiere decir, es necesario que venga Timoteo y también que venga yo pronto, pero es aún más necesario que Epafrodito venga ya. Pablo creyó necesario enviarles a Epafrodito ya, inmediatamente. Lo consideró como algo indispensable. Pero antes de explicarnos por qué lo vio necesario enviarles de vuelta a ese servidor abnegado, le describe con 5 títulos o descripciones. Y el primero de ellos es mi hermano. Antes que nada, Epafrodito era hermano en Cristo, compañero en la fe que formaba parte de la comunidad de los creyentes. Llamar a alguien mi hermano es una expresión muy, muy valiosa y muy profunda. Lamentablemente hoy en día el término hermano se usa ya de manera muy superficial. Sobre todo entre jóvenes es ya un término que ha perdido mucho su sentido verdadero. Suelen usar hermano o la abreviatura en inglés bro, a veces incluso para referirse a desconocidos. Y ya carece de valor. Cuando alguien te dice, hermano, bro, eso ya... Pero Pablo no habla en ese sentido, no usa la palabra en ese sentido, para nada. En aquel entonces no fue para nada común llamar a alguien hermano que no sea tu hermano de la carne, ¿no? Fue usado prácticamente solo por los cristianos. Cuando un creyente llama a alguien mi hermano, en aquel entonces, lo hace porque tienen el mismo Padre, Dios, que son salvos de sus pecados por el mismo Salvador y que sirven al mismo Señor, Jesucristo, que tienen al mismo Espíritu Santo morando en ellos y que su relación en el Espíritu es incluso más significativo que la relación con los parientes según la carne, los hermanos carnales que no conocen a Cristo. Cualquier hermano en la fe te es más cercano que tu hermano o tu hermana carnal si no cree en Cristo. Es una verdad bíblica muy clara. Aquí no hay lugar de duda. Después también le presenta como mi colaborador. Pablo vio a Epafrodito como su colega, su compañero de trabajo, su colaborador, alguien con el cual está obrando en la misma obra, mano a mano, en la obra de Cristo. Pablo vio a Epafrodito como un compañero de la misma empresa, la empresa de Cristo. Y con cada una de esas descripciones, mi hermano, mi colaborador y ahora con la tercera, mi compañero de milicia, subraya que no se ve a sí mismo Pablo como su superior, sino al mismo nivel. Un hermano igual que yo, mi compañero igual como yo soy compañero suyo. Y ahora, mi compañero de milicia. En el original es una sola palabra y describe un compañero en la lucha o compañero de armas. Eso quiere decir esa palabra. Alguien con el cual uno lucha codo a codo. Alguien a quien le confías tu vida y él también te confía la suya. Y aunque Epafrodito vino para servirle a Pablo como siervo para sus necesidades, ¿no? No le consideraba para nada como un subordinado, sino le vio como un guerrero espiritual al servicio del Señor Jesucristo igual que él. No era su oficial, no, era un compañero de armas. Y aquí también se ve la humildad de parte de Pablo hacia ese hermano y el alta estima que tenía el apóstol por ese hermano Epafrodito. Y mientras en las primeras 3 descripciones o títulos, Pablo le describe a Epafrodito
lo que es para él, es decir, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, ahora en las siguientes dos descripciones describe lo que es para la iglesia de Filipos. Dice, vuestro mensajero. Recordamos que Epafrodito era uno de los filipenses, era uno de ellos. La iglesia en Filipos le ha enviado uno de los suyos como mensajero. Fue un enviado, un encomendado para ir a donde estaba Pablo y que le informase de lo que en la iglesia estaba pasando y que cuando vuelva informe a los filipenses sobre la situación de Pablo y el avance del evangelio. Entonces fue enviado como un mensajero. Pero no solo como mensajero, también es presentado como vuestro servidor para mis necesidades. Epafrodito, aparte de ser mensajero, también fue enviado como siervo, como ministro, alguien que cuida de otro en lo que necesita, alguien que suple una carencia. Epafrodito fue enviado para servirle a Pablo en la obra de Cristo, tanto de manera económica, trayendo consigo una ofrenda generosa por parte de la iglesia en Filipos, como también de manera práctica, como un siervo personal, sirviéndole a Pablo en sus necesidades. Después de haberles mostrado por medio de esas descripciones o títulos a los filipenses de cómo apreciaba a ese hermano abnegado, ahora les explica en el versículo 26 por qué lo vio necesario enviarle en ese preciso momento y no más tarde. Dice, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Entonces hay que leerlo como, pero creí necesario enviaros a Epafrodito porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Y ahí mete las descripciones de Epafrodito. Entonces, el motivo era el ferviente amor de Epafrodito para con su iglesia, sus hermanos en Filipos. Pablo testifica que Epafrodito los añoraba a cada uno de ellos. ¿Qué pasa cuando amas a una persona y no la ves por semanas o incluso meses? No puedes esperar ni un día más para volver a verla y abrazarla. Y lo mismo pasó con Epafrodito. Él literalmente deseaba con vehemencia. Epafrodito anhelaba verles a cada uno de sus queridos hermanos. Seguramente soñaba de sus hermanos. Y relacionado con ello, y motivado por el mismo amor que les tenía a sus hermanos, estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Epafrodito estaba entristecido, estaba triste, atribulado, pero no porque tenía autocompasión por sí mismo a causa de que se había enfermado gravemente y ahora estaba, aunque ya recuperado, dudando de su salud. No, estaba más bien angustiado porque se preocupaba de sus hermanos, dado que ellos se han enterado de que estaba tan enfermo, y Epafrodito no quería que sus hermanos estén angustiados por él, por lo cual les quería visitar y presentarse a sí mismo sano y salvo, porque ellos se han enterado de su grave enfermedad, pero todavía no se han enterado de que ya está recuperado. Entonces seguían con esa preocupación. Piensan, mira, nuestro hermano está a punto de morir, y estaban angustiados, y él pensaba, bueno, ya estoy bien, pero no lo saben. Como un joven que, habiendo estado de viaje y cogió un virus extraño que le dejó tumbado en la cama de un hospital, y mientras está algo preocupado por su propia salud, se preocupa mucho más por sus padres que se han enterado de ello. Y él sabe perfectamente de su preocupación y su angustia por su hijo, y dado que les ama, quiere presentarse delante de sus padres
salvo y sano, para de esa manera cambiar sus preocupaciones por el gozo a la hora de poder abrazarle. Y de esa manera, así también Epafrodito estaba preocupado no por sí mismo, sino más bien por sus hermanos que se preocupaban de él. En aquel entonces no había ni WhatsApp ni videollamadas. No podía llamar y decir, mira, no os preocupéis, ya estoy bien. No, era necesario que alguien viaje y les transmite esa buena noticia de su recuperación. Así que no había manera de informarles de manera inmediata. Así que quería y necesitaba ir él mismo cuanto antes para no alargar el periodo de su preocupación por él, aunque la preocupación misma por el hermano estaba completamente justificada. Pablo corrobora aquí la gravedad de su enfermedad. No fue simplemente una gripe, sino algo mucho más grave, como lo describe aquí en el versículo 27. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Mientras solo estuvo enfermo, no lo concretiza mucho, sino puede describir cualquier estado de debilidad o incapacidad. El anexo a punto de morir ya deja claro sin duda que su enfermedad no ha podido ser mucho más grave. Por los términos que Pablo usa aquí, describe que Epafrodito estaba casi muerto. Incluso se puede traducir como prácticamente muerto. Así que estaba ahí sin moverse mucho. Y aunque no concretiza la enfermedad en sí, no deja lugar a duda de que realmente fue lo más grave posible. Y de ello se enteraron los hermanos en Filipos. Si te enteras tú que tu ser querido está a punto de morir y que igual no le vas a volver a ver, pues no pasa ni un minuto en el que no piensas en él o en ella, ¿no? Ahora podemos entender igual un poco mejor la medida de preocupación que tenían los hermanos en Filipos para con Epafrodito. Estaban preocupadísimos por su querido hermano. Y con razón. Epafrodito estaba a punto de morir. Pero Dios, unas palabras muy bonitas. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pero Dios es una combinación común en las Escrituras y siempre crea un contraste o una intervención impactante. Y aquí deja claro que fue la intervención divina que cambió el estar a punto de morir a estar sano y salvo. Pablo explica que la salud de Epafrodito, que le permite incluso viajar de Roma a Filipos, es una muestra de la misericordia de Dios, tanto para ese hermano como también para Pablo. Fue una muestra de misericordia para Epafrodito, porque fue sanado a tal punto que tenía las fuerzas necesarias para enfrentarse a un viaje largo, duro y peligroso. Primero tenía que pasar por unos 600 kilómetros a pie. No sé si tenía caballo, pero lo dudo. Después otros 200 kilómetros por mar. Y al final otros 700 kilómetros a pie. El viaje en total tardaba hasta 2 meses. Y requería una buena condición física. Nosotros a veces nos quejamos después del viaje, ya sea por lo largo que era o por la falta de espacio para nuestras piernas en el avión. Pero comparado con aquel entonces, hermanos, el viajar hoy en día es un lujo. Que viajamos mucho más cómodo que cualquier rey de aquella época. Así que el hecho de que Epafrodito estaba a punto de morir y ahora en condiciones para enfrentarse a un viaje agotador, tanto por mar como por tierra, subraya aún más el gran cambio de su estado físico gracias a la misericordia de Dios.
Pero no solo fue una muestra de misericordia de Dios para con Epafrodito, sino también para con Pablo. Dice, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pablo amaba a su hermano, a ese servidor abnegado de Cristo. Y haber tenido que ver cómo su querido hermano casi muere delante de él, ya tendría que haber sido una experiencia bien dura para el apóstol. No es para nada agradable. Pero pensar que muriese le entristecería mucho. Sabía que si Dios no hubiese mostrado misericordia y no le hubiera sanado, Pablo se encontraría en un estado de sufrimiento, en un estado de tristeza profunda. Aunque no se hubiese entristecido mucho la pérdida de su querido hermano como los incrédulos, es decir, los que no tienen esperanza, que después caen en un pozo sin fondo, ¿no? Pablo, aún así, hubiera sufrido, aunque a otro nivel, pero especifica aquí que tendría tristeza sobre tristeza. Entonces, él mismo lo dice. Sería un sufrimiento muy, muy duro para él. Así que vio el hecho de que Dios le haya sanado no solo como una muestra de misericordia para Epafrodito, sino también hacia sí mismo. Porque ha mantenido con vida a ese hermano que tanto amaba. Un hermano que nos es presentado en esos versículos como un hermano que realmente ama a Dios y los demás más que a sí mismo. Y lo muestra, entre otros, por preocuparse más por los demás que por sí mismo. Esa semana, cuando estuve justo ahí en Oporto, en el aeropuerto para volar hacia Alemania, me llamó un hermano el jueves. Él está pastoreando a una iglesia y tiene una salud delicada. Y me dijo que los médicos ahora encontraron algo en la parte de su cerebro que es alarmante y que le tienen que operar en breve, en cuanto puedan. Esa operación va a ser una intervención muy delicada y no se sabe cómo acaba. Y como me lo estaba explicando, pensaba, qué fuerte. Y cuando le pregunté de cómo lo lleva, ¿sabéis lo que me dijo? Me dijo, lo llevo bien, pero mi mujer y la congregación están muy preocupados. Y estaba movido por ello. Y lo escuché en su voz y cómo hablaba, que él estaba realmente preocupado por su mujer y la congregación, porque vio su preocupación por él. Y le dije, ¿sabes qué texto voy a predicar el domingo? De un hermano que ha vivido justo lo mismo, que estaba más preocupado por su mujer, o en este caso por sus hermanos, que por sí mismo. Aunque tiene muchas razones por las cuales preocuparse, lo que más le preocupaba era la preocupación por parte de los que ama y que le aman a él. La preocupación de su esposa por la salud de su esposo y la misma preocupación por parte de la iglesia por su pastor es una muestra de su amor hacia él. Y el hecho de que él mismo le preocupa más la preocupación de su esposa y la congregación por él que su propia preocupación por su salud y su vida es una muestra de su amor hacia ellos. Es un buen ejemplo de estar más preocupado por los demás que por sí mismo. Un ejemplo que deberíamos seguir, hermanos. La aplicación de ese punto es muy fácil de averiguar, pero muy difícil de ponerlo en práctica. Ama a Cristo y al prójimo más que a ti mismo, incluso cuando estés enfermo. Ya me cuesta mucho pensar más en el bien de mi hermano que en el mío propio, y cuando estoy enfermo, pues me cuesta mucho más. En lugar de solo pensar en la propia recuperación y luchar con la autocompasión,
Deberíamos incluso en medio de nuestra enfermedad amarle más a Cristo y al prójimo que a nosotros mismos. Y aunque a veces la enfermedad nos deja tumbado en la cama y no queremos ni podemos ni hablar ni hacer nada, nos queda siempre la oración. Ni siquiera tenemos que abrir nuestros ojos para ello, ni nuestros labios. En silencio, en medio del dolor, podemos orar por nuestros hermanos, por sus necesidades. Y de esa manera recordarnos a nosotros mismos que incluso cuando más débil estamos, en el peor momento, cuando menos nos conviene, el llamado sigue. Ama a Cristo y al prójimo más que a ti mismo. Y la verdad es que es un servicio y una muestra de amor muy grande el orar por los hermanos. Así que sirve a tus hermanos orando por ellos. Pero también, como nos lo muestra bien Epafrodito, muestra tu amor hacia tus hermanos sirviéndoles en lo que hace falta. Epafrodito amaba también mucho a Pablo, así que le servía con gozo. Sirve a tus hermanos en sus necesidades. Pero claro, antes de poder servirles en sus necesidades, hay que enterarse de sus necesidades. Así que muestra interés por la vida de tus hermanos. Y así vas a poder averiguar cómo poder servirles de manera práctica. No podemos estar gozosos en nuestra relación con Cristo si solo vivimos para nosotros mismos y nuestra propia fe, sin interesarse, sin servir a nuestros hermanos. Es grave. Si no servimos a nuestros hermanos, no estamos bien en Cristo. Y no esperes hasta que te pidan algo. Sé proactivo en servir de manera práctica. En el texto de hoy vemos dos aspectos de una relación ejemplar entre un creyente y su iglesia que nos enseñan a servir sacrificadamente a Cristo. Vemos el segundo punto, que es un siervo que es amado por su iglesia. En los versículos 28 a 30 dice: así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. El envío de Epafrodito de vuelta a su querida iglesia fue con mayor solicitud por parte de Pablo. El apóstol le ha enviado fervorosamente, solícitamente. Como ya lo vimos bajo el primer punto, el envío de vuelta de Epafrodito a su iglesia no se ha podido alargar más. Y eso sobre todo por el amor de Epafrodito hacia su iglesia y el amor por parte de la iglesia hacia él. Ya vimos en el primer punto que Epafrodito se preocupaba mucho por sus queridos hermanos a causa de su preocupación por él. Él no quería esperar ni un día más para pronto poder sustituir su preocupación por el gozo al saber que esté sano y salvo. Y tal como Epafrodito no quería esperar más, también Pablo, porque compartía el amor de Epafrodito para la iglesia en Filipos, y tampoco quería que sufren más a causa de la incertidumbre de la condición física de su querido hermano, Pablo dice que le ha enviado con urgencia para que al verlo de nuevo os regocijéis. Pablo sabía que la vuelta de Epafrodito va a causar un gran regocijo en los hermanos de Filipos. Sabía que se van a alegrar de gran manera y estar muy contentos en el momento de poder recibir y abrazarle. Además, porque sería una vuelta de sorpresa. Los filipenses no le hayan pedido que les envíe de vuelta a Epafrodito.
fue idea del apóstol y de Epafrodito. Así que su regocijo sería aún más grande al tenerle de vuelta de manera inesperada. Pablo estaba seguro de su gran regocijo porque no tenía duda ninguna en cuanto al amor de la iglesia hacia Epafrodito. Sabía que le aman mucho y por eso no tenía duda ninguna de que va a hacer una gran fiesta en cuanto vuelva, que muestra el gran amor que tenían para ese hermano. Y como Pablo también amaba a esa iglesia y se preocupaba, igual que Epafrodito, por ellos, a causa de su preocupación por el bienestar de ese siervo abnegado, incluye aquí una razón egoísta. Dice, y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. También quería estar más tranquilo a él. Pablo sabía que con el envío de Epafrodito se quedaría más tranquilo al saber que sus hermanos en Filipos tengan de vuelta a su querido siervo. Lo que aquí se traduce como estar más tranquilo, también se puede traducir como aliviado de ansiedad. Fue una preocupación que no solo tenía Epafrodito, sino Pablo también. Él compartía esa preocupación de Epafrodito por los hermanos en Filipos y quería estar aliviado de esa preocupación. Él buscaba ese alivio, lo cual no muestra otra cosa que su profundo amor hacia sus hermanos y su fuerte conexión hacia ellos, porque si no, le daría igual y no estaría triste por ellos. La preocupación, la tristeza de los hermanos en Filipos le afectó. Él lloraba con los que lloran, sufría con los que sufrían, ¿no? Como todos nosotros deberíamos hacerlo en el cuerpo de Cristo. Y aunque él mismo sabía que Epafrodito está bien, estaba delante de él, el hecho de que sus hermanos todavía no se hayan enterado de ello y por lo tanto seguían preocupándose, le afectó al apóstol. Resumiendo, se puede decir que tanto Pablo como Epafrodito sentían lo mismo en relación a los hermanos en Filipos y por lo tanto tenían bien claro la urgencia del envío de vuelta. Ahora, en el versículo 29, Pablo les da instrucciones en relación a cómo deberían recibirle tanto a Epafrodito como a los demás hermanos que servían al Señor de la misma manera ejemplar como ese hermano. Dice, recibidlo, en el versículo 29, pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él. La iglesia de Filipos es llamado por el apóstol a darle una bienvenida muy cálida a Epafrodito. Les llama a recibirle en el Señor, es decir, como un querido hermano en Cristo, con todo gozo. Es decir, con un gozo completo, una alegría profunda y genuina, con mucha felicidad. Y que no sea solo algo puntual, la fiesta de bienvenida, y después volver al día a día, sino les llama a tener en alta estima a los que son como Él. Pablo subraya aquí el valor de los hermanos que sirven sacrificadamente a Cristo y llama a la iglesia a honrarles de manera especial. Dice a la iglesia en Filipos que realmente es algo honorable. Y hermanos, pensemos un momento en ello. ¿Acaso hay algo más honorable que servir sacrificadamente a nuestro Señor? Solemos tratar con honor a personas que han logrado mucho en su vida, ya sea por una carrera exitosa o porque es una persona pública, y cada vez hay más de ellos, o muchos que se creen. Los tal llamados influencers, por ejemplo, suelen recibir mucho honor por parte de sus seguidores, y aunque los hay que realmente son profesionales y hacen buen contenido, hay muchos otros donde me cuesta
entender que realmente están contribuyendo. Pero eso no es el tema. La pregunta es más bien, ¿qué es lo que merece que una persona sea honrada? ¿Hay alguien que tú honras, que le tienes en alta estima? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué tienes a esa persona en alta estima? Aquí Pablo nos llama a tener en alta estima a los que sirven sacrificadamente a Cristo. Una persona como Epafrodito, que se entrega sacrificadamente para la obra de Cristo, es, según la Biblia, una persona que debería ser honrada por la congregación. Somos llamados a tenerles en alta estima los que son como Epafrodito y como Pablo. Y el hecho de que nadie debería servir al Señor para agradar a los demás o buscar ese honor por parte de la iglesia, sino más bien para agradar al Señor, no quita que los demás reconozcamos lo valioso y precioso que son esos hermanos y que les tratemos debidamente, con honor, con respeto. Y Pablo no habla aquí solo de Epafrodito, sino aprovecha su ejemplo para hablar también de los que son igual a él, los que son de la misma clase, del mismo tipo como Epafrodito. Mientras por un lado reconoce el amor que tienen los filipenses hacia Epafrodito, y no creo que haya tenido mucha duda de que sí que le tienen en alta estima, aprovecha para animarles a crecer en ello y mostrarle tanto a ese siervo abnegado de Cristo ese amor, como también a los demás que son como él. Y, por cierto, es algo que les costaba a los filipenses, tener en alta estima a los demás. Había un problema, que es una de las razones principales de esa carta, que había discordia en la iglesia, ¿no? Y Pablo ya, como lo vimos en los últimos sermones, les habló mucho de que hace falta mucha más humildad en la iglesia, que tengan la misma actitud como Cristo y considerar al otro como más importante a sí mismo. Uno que es orgulloso, que se cree sabio y tiene a sí mismo en alta estima, le cuesta mucho tener a otros en alta estima. Y no sabemos cuál fue el problema entre Evodia y Síntique, pero igual puede ser que haya sido un problema relacionado con el ministerio, que había algo de orgullo, es probable. E igual, justo esas dos mujeres necesitaban tener en alta estima a su hermana y no pelear y luchar. Pero ¿qué fue lo que hizo Epafrodito para merecer esa honra por parte de sus hermanos? ¿Qué fue su mérito? Pablo nos da la razón aquí. Dice, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Epafrodito se entregó tanto por la obra de Cristo que estaba a punto de morir. ¿Has escuchado una vez del fenómeno llamado karoshi? No sé si se dice así. Es una palabra japonesa que se refiere a la muerte por exceso de trabajo. La cultura laboral del país ha valorado históricamente las largas jornadas de trabajo, lo cual ha llevado en los últimos años a un problema con consecuencias graves, dado que muchos japoneses literalmente sacrifican sus vidas por el trabajo, ya sea para agradar a su familia, a su jefe, la sociedad, o para obtener un puesto alto en su empresa. Muchos han muerto por exceso de trabajo y sigue siendo un problema en Japón. Epafrodito no era así. No ponía su salud en juego para obtener un puesto alto en una empresa multinacional. Y tampoco lo hacía por temor al hombre, es decir, para agradar a alguien. Ni siquiera lo hizo por Pablo en primer lugar. No fue por la obra de Pablo que se haya enfermado tanto.
fue por la obra de Cristo, es lo que dice el texto. Su motivación era Cristo. Le servía a Pablo, pero a causa de Cristo, porque Pablo fue un siervo abnegado de Cristo. Y el apóstol sigue explicando que Epafrodito arriesgó su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Epafrodito se exponía al peligro, lo hizo conscientemente. Y el término que Pablo usa aquí habla de exponer el bienestar personal de manera voluntaria y ponerse a sí mismo en riesgo. Epafrodito no estimaba ni su salud ni su vida como algo que sea más importante que la obra de Cristo. Tenía muy claro que en primer lugar está Cristo y todo lo que yo puedo hacer por Él, porque Él entregó su vida para mí. Cristo dio su vida por nosotros, hermanos. Él murió en la cruz por nuestros pecados, para que tengamos paz para con Dios. Pero no se quedó en la tumba, sino resucitó al tercer día. Y así venció el pecado y la muerte, para que nosotros tengamos vida eterna, todos los que nos arrepentimos y creemos en Él. Cristo no ha podido hacer más por ti. Él ya murió. Él hizo todo por nosotros, los suyos. Y nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer lo mismo por Él, dar nuestra vida para Él. Además, porque Él es Dios. No solo porque dio Él su vida por nosotros, sino porque Él es Dios. Y es increíble el testimonio de Epafrodito. Puso su vida en peligro para poder completar, para poder proveer para las necesidades de otro siervo abnegado de Cristo. Como sustituto de los demás hermanos en Filipos, Epafrodito le servía a Pablo en sus necesidades, en lo que faltaba. Epafrodito prestó su servicio en lo que hacía falta a Pablo, cumpliendo de esa manera con lo que Pablo llama aquí a la iglesia de Filipos. Con su servicio hacia Pablo, que estaba preso en Roma, Epafrodito mostró que tenía en alta estima a ese siervo abnegado de Cristo. Y a la vez les llama a los filipenses a hacerlo igual, es decir, a tener en alta estima a los que sirven sacrificadamente a Cristo, tal como lo tenía Epafrodito con Pablo y Pablo con Epafrodito. Se tenían el uno al otro en alta estima. No estaban peleando, luchando por la fama, para nada. Eran colaboradores, compañeros, hermanos, por la misma obra. A lo largo de la historia había muchos cristianos que eran como Epafrodito, que voluntariamente ponían su vida en peligro por la obra de Cristo. En el tercer siglo, la ciudad de Cartago, en la costa mediterránea del norte de África, sufrió una terrible plaga por unos 6-7 años. Los habitantes estaban tan asustados de contagiarse que incluso rehusaban tocar los cadáveres para enterrarlos. Se quedaban en sus casas. No tenía nada que ver con el COVID, era mucho más grave. Cipriano, el obispo de la iglesia de esa ciudad, guió a su congregación, a los cristianos, en el peligroso y arduo ministerio de ayudar a los enfermos, incluso a los incrédulos, de ayudarles a los enfermos y moribundos y de enterrar miles de cuerpos, porque nadie más quería hacerlo. Y se ponían voluntariamente en peligro, ponían su salud, sus vidas en peligro por amor a Cristo y los demás. Los vecinos incrédulos vieron ese testimonio, igual desde sus ventanas, no lo sé, pero lo vieron, porque los muertos estaban en la calle y vinieron los cristianos a enterrarles, a sus familiares,
que ellos ni querían tocar. Lo vieron ese testimonio. Y los vecinos incrédulos, al ver ese testimonio silencioso pero poderoso, llevó a la ciudad entera a ver y tratar a los cristianos de otra manera. Antes de la peste, los cristianos solían ser objeto de sospecha y persecución. Hablaban mal de ellos, les perseguían, se burlaban de ellos, les trataban mal. Y ahora ven que esos mismos cristianos están poniendo su propia vida en peligro por ellos, respondiendo con el bien al mal. Su testimonio durante los años de la plaga de la peste produjo un gran cambio en los ciudadanos de Cartago. Los vecinos vieron que los cristianos aparecían como quienes actuaban con compasión, disciplina y valentía y fe cuando otros huían. Y a partir de ahí su odio hacia ellos se convirtió en respeto y les hizo ser receptivo al mensaje del Evangelio. Mientras la iglesia se fortaleció por su obra sacrificada en equipo, a la vez creció mucho en número. Dios usó su testimonio del amor puesto en práctica para abrir la puerta al Evangelio y salvar a muchos en esa ciudad. ¿Por qué? Por siervos abnegados a Cristo, que valoraban más la obra de Cristo que su propia vida y su propia salud. La aplicación de ese punto es doble. Por un lado, esos versículos nos llaman a tener en alta estima a los que sirven sacrificadamente a Cristo y los demás. Y por otro lado, el ejemplo de Epafrodito de arriesgar su vida por la obra de Cristo nos llama a servir de la misma manera. Hermanos, nuestra salud es importante, pero no más importante que la obra de Cristo. El darse a sí mismo por Cristo y los demás es el mejor testimonio para el Evangelio. Y aunque el COVID ya pasó, no tenemos que esperar a otra pandemia para poder ponerlo en práctica, para servir de manera sacrificada. Lo podemos hacer hoy. Y podemos empezar en casa. Muy a menudo pensamos, ¿cómo puedo servir a los hermanos? Bueno, espero que lo pensemos. Pero a menudo nos olvidemos que hay también hermanos en Cristo en nuestra propia casa. Y ahí deberíamos empezar, es decir, vivir de manera sacrificada en nuestra propia casa y desde ahí también en todos los demás lugares donde el Señor nos ha puesto. Ya sea como solteros o como matrimonio, somos llamados a servir sacrificadamente al Señor por medio de servir sacrificadamente al prójimo. Hermanos, el texto de hoy nos desafía. A mí me desafía mucho. A cada uno de nosotros nos desafía. Nos desafía a mostrar de manera práctica que realmente amamos a Dios y al prójimo más que a nosotros mismos. A mostrarlo, a ponerlo en práctica. Cada texto, cada pasaje, cada palabra en la Biblia tiene un propósito. Y el propósito de ese texto es llamarte a ti y a mí a amar sacrificadamente a Cristo y al prójimo y a tener en alta estima a los que lo ponen en práctica. Hermanos, que seamos una iglesia caracterizada por nuestro amor abnegado hacia Cristo y los demás. Oramos. Gracias, Señor, gracias por ser tú el ejemplo perfecto, por un amor abnegado hacia tu Padre y hacia todos nosotros que salvaste. Queremos darte las gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por nuestros pecados, haber resucitado y haber darnos vida, y por habernos dado el Espíritu Santo para que podamos seguir tu ejemplo, igual como lo hizo Epafrodito, como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo y muchos otros hermanos. Y queremos seguir ese ejemplo, queremos leer esos textos y permitir que
o dejar que tu Espíritu obre en nosotros para que también seamos hermanos y hermanas así, siervos abnegados de ti, que te aman a ti y a los demás más que a nosotros mismos. Por favor, Señor, perdónanos por haber fallado y fallar tanto en ello, y ayúdanos a vivir lo que te agrada a ti. Todo eso pedimos en tu santo nombre. Amén.